Ahí estamos iniciando la grabación. Bien, lo que vamos a trabajar hoy va a ser la unidad 17, ¿sí? El sistema nervioso. Nosotros hemos ido viendo como partes del sistema nervioso por separado. Hemos visto en general el tejido nervioso, hemos visto las neuronas, cómo funcionan, cómo se comunican. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la integración de estos contenidos más las estructuras o los órganos, porque todavía no hemos llegado a los órganos, sino que hemos visto células y tejidos. Ahora vamos a ver los órganos y las estructuras que van formando parte del sistema nervioso y las acciones de cada uno. Entonces tenemos esta primera diapositiva, ¿sí? Corresponde solamente a odontología. Técnicos no tiene esta parte de evolución, ¿sí? Les aviso porque van a ver que en sus cuadernillos no está. Entonces, este es de odontología y no se encuentran en los apuntes, sino que se encuentran en el cuadernillo. Pero esto también nos va a servir a todos como para ir haciendo un repaso de biodiversidad, donde veíamos los distintos tipos de animales y las diferencias que habían en los distintos grupos, así que también nos sirve de repaso. Entonces, la evolución del sistema nervioso, vamos a ir viendo grandes grupos donde fue apareciendo el sistema nervioso y las modificaciones, y vamos a trabajar sobre eso. Entonces, en los primeros que podemos mencionar que están, va a ser en los poríferos o las esponjas, ¿sí? Que más comúnmente lo conocíamos como esponja. Van a responder a estímulos externos, alternando el flujo de agua que circula por su cuerpo, ¿sí? De esta manera van a permitir el ingreso de nutrientes o la salida de desechos según lo que vaya ingresando en su cuerpo. Y va a carecer de sistemas nerviosos desarrollados, sino que solamente tiene células que responden a estímulos externos. Después tenemos los nidarios o las hidras, ¿sí? Ahí hay un ejemplo de una hidra donde va a haber una red difusa que le va a poder permitir responder a estímulos táctiles, es decir, en el contacto. Entonces, en su interior tiene toda una red, no, o sea, es una red, pero no está 100% definida, por eso hablamos de una red difusa, y al estar en contacto con otro objeto u otro ser vivo, va a moverse o desplazarse. Moverse, porque desplazarse no se va a poder desplazar porque están anclados al suelo. ¿Sí? Estos dos ejemplos que hemos visto son marinos, y las neuronas de los nidarios van a estimular a las células del epitelio muscular, que es lo que van a permitir el movimiento de su parte superior, ¿sí? De estos tentáculos. Entonces le va a permitir mover, y al moverse va a poder alimentarse, defenderse, ¿sí? Va a tener distintas acciones. Pero acá ya hablamos de neuronas y de redes. Después, el siguiente grupo que tenemos así como o evolutivamente importantes con el sistema nervioso son los plantelmitos, donde va a haber una cefalización rudimentaria, ¿sí? Es decir, van a estar concentrados en la parte frontal o en la parte anterior, ¿sí? Van a estar concentrados, pero son muy simples a comparación de otros más complejos, como por ejemplo nosotros. Además de esta cefalización rudimentaria, va a tener una red nerviosa a lo largo de todo su cuerpo y va a estar formada por dos cordones, ¿sí? Y dos agrupaciones de los cuerpos celulares nerviosos que ocurre en la parte de adelante, que se denominan ganglios cefálicos y se encuentran en la parte anterior. ¿Sí? Estos que parecen como ojitos, en realidad van a ser los ganglios encefálicos, que desde ahí se va a diverger toda la red de nervios. Y el otro grupo son los anélidos, que por ejemplo van a ser las lombrices de tierra, en el cual se van a empezar a formar dos cordones nerviosos, ¿sí? Dos cordones a lo largo de todo el cuerpo, y se van a encontrar fusionados en un solo cordón nervioso doble que corre a lo largo de la superficie ventral del cuerpo, por lo tanto, no en el lomo de la lombriz, sino en la base, si lo analizamos a la lombriz como está ubicada normalmente. Y esto se va a encontrar a lo largo del corazón, del cordón nervioso. Vamos a encontrar los ganglios, y cada ganglio va a estar separado en cada uno de los segmentos, y el cordón nervioso termina con dos grandes
ganglios dorsales a la altura de la cabeza. ¿Sí? Acá tenemos los ganglios dorsales que coinciden con los plantelminto, pero acá vamos a tener grandes concentraciones y un cordón nervioso doble fusionado. Y el último grupo que nos quedaría serían los artrópodos, donde vamos a tener un cordón nervioso central doble y grandes ganglios nerviosos en la región cefálica, es decir, en la cabeza, y en conjunto que va a formar la parte del cerebro y vamos a tener pequeños ganglios a lo largo de todo el cuerpo de los artrópodos. Hasta ahí sería solamente odontología. ¿Alguna duda? No, profe. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora sí corresponde a ambas carreras. Todos los que vimos hasta recién son todos invertebrados, ahora nos vamos a concentrar o centrar en los vertebrados. ¿Sí? Una característica de los vertebrados era la presencia de columna vertebral. Entonces vamos a tener un sistema nervioso desarrollado en posición dorsal. ¿Sí? En nuestra situación, ¿sí? En el ser humano, sería en esta parte como posterior, ¿sí? Ventral sería hacia adelante, dorsal hacia atrás en la especie humana, y vamos a tener un encéfalo y una médula espinal que estos van a estar protegidos por el cráneo y la columna vertebral. Este es un gran cambio evolutivo que ha habido de invertebrados a vertebrados, que todo nuestro sistema nervioso central está protegido por estructuras óseas. En particular, dentro de peces cartilaginosos, el cerebelo está desarrollado y tiene una gran actividad motora, ¿sí? Porque piensen que los peces tienen que regular muchas situaciones o acciones, entonces tienen una gran actividad motora porque necesitan nadar, necesitan mantenerse y, bueno, mantener también la homeostasis con el medio. Los reptiles vamos a encontrar con hemisferios cerebrales y lóbulos ópticos desarrollados. ¿Sí? Es como donde hay mayor acción o donde está el mayor aporte del sistema nervioso. Las aves van a tener un cuerpo estriado y el cerebelo va a estar encargado del vuelo, ¿sí? Del 100% del vuelo o la mayoría del vuelo, lo que considera el vuelo, movimientos de alas, la medición, la altura, el análisis para el aterrizaje o el despegue, todo eso va a estar controlado por el cerebelo. Y en los mamíferos vamos a tener una corteza cerebral que va a estar relacionada con las funciones complejas, como el procesamiento de grandes cantidades de información. Es decir, por ejemplo, un animal que se tenga que escapar, que tenga que dirigirse hacia algún lugar en busca de agua, de alimento, etc. Y en la especie humana, esta corteza cerebral que tiene que procesa grandes cantidades de información, también está relacionado con el lenguaje articulado y el pensamiento simbólico, ¿sí? Lenguaje articulado significa lo que nosotros hacemos, este lenguaje que estamos teniendo, este intercambio que nos permite hablar y entender, y el pensamiento simbólico es que nosotros nos podemos imaginar qué puede pasar o si nos explican algo de forma general, nosotros lo podemos proyectar e imaginar. ¿Dudas hasta acá? La corteza entonces se encargaría como de las funciones de supervivencia, por decirlo así. Sí, en realidad sería algunas acciones de supervivencia y más que todo es el procesamiento de la información. Yo analizo qué me conviene más o qué no me conviene. Gracias. ¿Sí? Por ejemplo, un animal que se alimenta de una planta, que es una planta nueva, reconoce que esa planta se alimenta y después se siente mal por algunos días, entonces ese aprendizaje o ese proceso permite que la próxima vez que se encuentre con esa planta, no la va a comer, porque sabe que es dañina. Y si tiene a sus crías a cargo, les va como a transmitir que esa planta no la debe comer. Entonces eso, procesa mucha información, o la gran parte de la información. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? John. Bien. Entonces continuamos, si no cualquier cosa, volvemos.
Entonces, el sistema nervioso es uno de los sistemas que están relacionados en nuestro cuerpo con el control. Con el control y la integración. Entonces tiene muchas funciones. Estas son algunas de las funciones que tiene. Coordinar e integrar todas las funciones del organismo, seleccionar estímulos a través de sus receptores sensoriales, transmiten información del medio interno y externo, integran la información a nivel de los circuitos nerviosos, permiten la toma de decisiones para ejecutar una respuesta, tienen la posibilidad de modificarse frente a cambios, es decir, permite el aprendizaje, por ejemplo, los que les acabo de mencionar recién, ¿sí? El consumo de algo que me hace mal, no lo vuelvo a repetir, y también van a generar patrones de actividad, es decir, de comportamiento. Por ejemplo, en los animales pueden ir aprendiendo o haciendo acciones a través de lo que ven de sus padres, entonces ellos luego lo van a repetir y a su vez después sus crías y así sucesivamente. Entonces, a través del comportamiento o de acciones, yo voy a ir mejorando o adaptándome según lo que necesite. Por ejemplo, la primera función que les dice coordinar e integrar todas las funciones del organismo. Una de las funciones podría ser cuando yo me alimento, en mi sangre va a quedar glucosa, entonces tengo que mandar señales hormonales para que el sistema endocrino libere hormonas, por ejemplo la insulina, para que haga que esa glucosa que está en el torrente sanguíneo pase a ser almacenada en otras sustancias, en otras partes de mi cuerpo, o sea, transportadas al cerebro, a las piernas, o según a lo que yo necesite. Entonces, todas esas conexiones, movimientos, acciones, lo va a generar el sistema nervioso o lo va a configurar el sistema nervioso. Bien, hasta ahí estamos con las funciones. Ahora vamos a ver cómo se clasifica o cómo lo organizamos al sistema nervioso. ¿Seguimos? Sí. Bien, cualquier cosa paramos y volvemos. Bien, el sistema nervioso lo podemos clasificar según varios momentos o según varios eventos. La primera forma de clasificar va a ser en qué lugar del cuerpo se encuentra. ¿Sí? Que eso medianamente lo estuvimos mencionando en la unidad anterior, donde teníamos un sistema nervioso periférico y un sistema nervioso central. El sistema nervioso central va a ser todo lo que está cubierto por huesos, que va a ser nuestro centro, ¿sí? Que dijimos, todo lo que es el encéfalo y la médula espinal, que va a estar cubierto por el cráneo y por las vértebras, es decir, todo lo que se encuentra en el centro de mi cuerpo. Y el sistema nervioso periférico, acá pusimos nervios y ganglios, si ustedes se acuerdan, las células se iban a agrupar y van a formar nervios y ganglios en el sistema periférico, es decir, todo lo que está fuera del encéfalo y la médula espinal son el sistema nervioso periférico. Los receptores que yo tengo o los nervios que tengo en la punta de mi dedo van a ser periféricos. Los nervios que va a permitir que se contraiga mi caja torácica van a ser sistema periférico, los de mi pierna, ¿sí? Todos excepto el encéfalo y la médula espinal. Esto sería una clasificación de localización, es decir, dónde están ubicadas las estructuras. Después, dentro del sistema periférico, vamos a tener, si dividimos por control, un control somático y un control autónomo, ¿sí? Entonces lo vamos a denominar sistema nervioso periférico somático o sistema nervioso periférico autónomo. Lo pueden encontrar con ese doble nombre, periférico somático, periférico autónomo, o lo pueden encontrar directamente como sistema nervioso somático o sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Serían sinónimos de las dos opciones. El sistema somático va a ser aquel que va a encargarse de la información sensitiva, es decir, va a recoger, va a recibir información desde el ambiente exterior o interior y lo va a llevar hacia el sistema nervioso central, y en el sistema nervioso central se van a generar respuestas y van a viajar nuevamente hacia el sistema nervioso periférico y generar su acción. Y el sistema autónomo tiene una función más visceral, es decir, está encargado de la homeostasis del organismo, como lo más vital,
solamente el medio interno. Entonces, el autónomo lo podemos dividir en 3 grandes clasificaciones. Lo podemos dividir en una clasificación simpática, parasimpática y una tercera que aparece en algunos textos, ustedes en sus apuntes si lo tienen, como sistema nervioso autónomo entérica. La división simpática es la que va a preparar el cuerpo para la acción, ¿sí? Por ejemplo, voy caminando y se me pasa el micro, entonces el sistema periférico autónomo va a activar mi cuerpo, ¿sí? Mis músculos, mis nervios, para salir corriendo. Entonces me va a activar para la acción. En cambio, el parasimpático, ¿sí? Si yo sigo el mismo ejemplo, corro, llego al micro, me siento, cuando me siento y empiezo como a relajarme, a volver a mi posición de reposo, va a actuar el sistema parasimpático. ¿Sí? Entonces me va a permitir recuperar el reposo, una restauración del reposo. Entonces el simpático nos puede también estar presente en una situación de estrés, por ejemplo, y el parasimpático ya en situaciones más controladas, aliviadas. Una ayuda a memoria quizás les puede servir cuando piensen parasimpático, es parar, ¿sí? Entonces eso nos hace relajarnos. Y la entérica tiene una función particular autónoma para el sistema digestivo, ¿sí? Va a estar encargado de la regulación y del funcionamiento del sistema digestivo, ¿sí? Cuando estemos en una digestión tranquila, va a gastar toda su energía o va a estar activando o estimulando la digestión, pero si yo como y tengo que salir corriendo, va a parar la digestión y va a gastar esa energía del cuerpo en otras acciones. Y a su vez, el sistema autónomo, ¿sí? Pensando desde las funciones, ¿hasta acá se entendió somático autónomo y la división de autónomo? Sí. Sí, bien. Entonces, desde el punto de vista, desde las funciones, el sistema somático va a tener una parte sensorial, que es la que va a recaptar todos los estímulos, tanto del ambiente externo o el ambiente interno, que sería el corporal. Y va a actuar la parte motora, que va a llevar una respuesta desde el sistema nervioso central hacia los músculos del esquelético. Por ejemplo, salir corriendo, caminar, etc. Y el autónomo va a tener también una parte sensorial, pero esta parte sensorial lo va a tener desde el ambiente interno, ¿sí? Desde los órganos. No va a tener la parte externa. Y va a tener una parte motora que en vez de ir al músculo esquelético para generar las acciones, van a ir al músculo liso, al músculo cardíaco y a las glándulas. ¿Sí? Entonces, el somático va a ser algo voluntario y el autónomo va a ser involuntario. ¿Sí? También pensemos en el nombre. Autónomo, es decir, uno individual, entonces sería involuntario. ¿Quedó claro esta clasificación? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces seguimos. Para que nos ubiquemos un poquito, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a ver el sistema central y después vamos a ver el periférico, ¿sí? Pero ahora entonces nos vamos a concentrar en el sistema central. Sistema nervioso central, como dijimos, incluye el encéfalo y la médula espinal. Acá en esta imagen que ustedes lo tienen en el cuadernillo, ¿sí? Esto es solamente para ubicarnos, no tienen que ver ningún detalle ni nada. Médula espinal va a ser todo lo que se encuentra en la columna vertebral. Cuando yo hablo de encéfalo, ¿sí? Es todo esto que tenemos en nuestro cuerpo. Porque generalmente nosotros hablamos del sistema nervioso central y lo asociamos directamente al cerebro, que lo único que tenemos en nuestro cráneo es cerebro, ¿sí? Es un concepto que vamos arrastrando. Entonces, el cerebro solamente es esta parte superior. Y todo el conjunto del cerebro, más el cerebelo y otras estructuras que se encuentran por debajo del cerebro, es el encéfalo. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Ahora vamos a ver las partes y todo eso, pero esa gran clasificación.
Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, continuamos. El sistema nervioso central, anatómicamente hablando, ¿sí? Bien en detalle y a su vez teniendo en cuenta la formación en la gestación, lo podemos dividir primero en encéfalo y médula espinal, y a su vez el encéfalo lo podemos dividir en prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. El prosencéfalo lo vamos a dividir en diencéfalo, que lo vamos a dividir en tálamo e hipotálamo. El telenocéfalo lo vamos a dividir en cerebro. El mesencéfalo no se divide en otra cosa. Y el romboencéfalo lo vamos a dividir bulbo raquídeo, protuberancia y cerebelo. Y el mesencéfalo, bulbo raquídeo y la protuberancia van a ser parte del tronco cerebral. Esta es como una clasificación más anatómica. Un segundo, que no sé si era acá lo que les tenía que hacer la aclaración o más adelante. Prosencéfalo. Bien. Más adelante, perfecto. Entonces, esa es una clasificación general, ya nos vamos a meter en cada una. De forma general, todo nuestro sistema nervioso central va a tener una protección. ¿Cuál es la protección? Primero los huesos, que vamos a tener el cráneo y la columna vertebral. Esa es la primera protección que tenemos. Después tenemos una estructura que se llama meninges, que van a ser capas membranosas y que se van a encontrar por debajo del tejido óseo, ¿sí? Entonces tenemos el tejido óseo y por abajo una membrana, que es lo que se denomina meninges. Y esa membrana va a estar formada por la dura madre, aracnoides y pía madre. Y esas tres son parte de la meninges. Esto se va a encontrar, por ejemplo, abajo del cráneo y es cuando a veces hemos escuchado en la vida cotidiana que una persona tiene meningitis. Meningitis sería una inflamación de esta membrana que es la meninge. Y después tenemos el líquido cefalorraquídeo, que da más o menos lo mencionamos previamente a través de la formación por parte de las células de la glía. Y el líquido cefalorraquídeo es muy similar al plasma, pero sin células. Entonces va a tener glucosa, proteína, ácido láctico, urea, iones y otras sustancias que va a permitir cumplir las funciones. ¿Cuáles van a ser las funciones? Amortiguar impactos, transportar nutrientes y desechos, mantiene un medio apto para el funcionamiento de las neuronas y lleva linfocitos del sistema inmunitario. ¿Sí? Entonces, toda esa sería la función del líquido cefalorraquídeo que veíamos que eran producidas por las células epidemarias de las células de la glía. Y alguna vez quizás han escuchado la punción raquídea, que es la extracción de un poco del líquido cefalorraquídeo para hacer distintos estudios, y esto generalmente se hace entre la vértebra L3 o L4 o entre la L4 y la L5, ¿sí? Dentro de nuestras vértebras van a hacer la punción en ese lugar específico y se va a extraer con una aguja cierta cantidad del líquido cefalorraquídeo. ¿Dudas de esto? No. Bien. Entonces, acá tenemos la imagen del cráneo, ¿sí? Acá tenemos toda la cabeza, estamos viendo este segmentito. Desde afuera hacia adentro tenemos la piel, que va a ser el cuero cabelludo, como nosotros lo llamamos, aponeurosis, periósteo y después el hueso. Esto sería el cráneo. Y bajo del cráneo tenemos la meninge, en la cual teníamos la dura madre, aracnoide y la pía madre. Y en este espacio, que se denomina subaracnoide, ¿sí? Porque sub es bajo, aracnoide, que se encuentra bajo del aracnoide, se va a encontrar el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Todas están como pegadas, excepto la aracnoide y la pía madre, que hay un pequeño espacio que es donde se va a mover
el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Y acá es donde vamos a tener las células epidemarias que van a ir liberando el líquido cefalorraquídeo, si se acuerdan de la clase, de la unidad anterior que hablábamos de las células de la glía. Y además, o sea, va a tener protecciones físicas como las que vimos y después va a tener barreras. Una barrera hematoencefálica que va a regular el pasaje de sustancias desde la circulación general al tejido nervioso y está formada por la pared de los capilares sanguíneos y las prolongaciones de los astrocitos. Si se recuerdan, los astrocitos eran células de la astroglía, que la astroglía eran células gliales que permitían, o una de las funciones, además de nutrir y sostener a las neuronas, una de las funciones era la barrera hematoencefálica. Y la otra barrera que vamos a contener es la barrera hematocefalorraquídea. Va a regular el pasaje de sustancias desde la circulación general al líquido cefalorraquídeo y va a estar formada por los capilares de los vasos sanguíneos y el epitelio del plexo coroideo, que van a ser las células epidemarias, ependimarias, donde se va a secretar el líquido cefalorraquídeo. Si son distintas barreras y la función que va a hacer nutrir, proteger el sistema nervioso central. ¿Seguimos? Sí. ¿Sí? Por favor, chicas, si hay alguna duda que sea mínima, me paran y lo volvemos a ver. No hay ningún problema. Y después nos vamos a volver un poquito para organizarnos. Sistema central, dijimos que estaba formado por el encéfalo y la médula espinal. Ahí está. ¿Sí? Encéfalo la parte superior, toda la médula espinal. Entonces, lo que vamos a centrarnos ahora es la médula espinal. La médula espinal va a tener como función unir o relacionar el encéfalo con el resto del cuerpo, ¿sí? Entonces el encéfalo va a generar las señales y va a pasar a la médula espinal y de ahí de esta médula se van a ir pasando los distintos mensajes o las distintas acciones a las otras partes de los cuerpos. Y tiene la capacidad de transmitir las señales en ambos sentidos. Es decir, tiene la capacidad de pasar del sistema nervioso central o del encéfalo hacia el resto del cuerpo y del resto del cuerpo hacia el encéfalo. No va a ser con la misma neurona, ¿sí? Sino que van a ser distintas ganglios o tejidos que van a estar relacionados, núcleos, van a ser distintas estructuras, pero va a permitir el pasaje de información de un sentido al otro sentido. Si nos preguntan, por ejemplo, en un examen qué sentido tiene, podríamos decir que es bidireccional. La médula espinal sí, va a transmitir de forma bidireccional. Perfecto. ¿Seguimos? Sí. Bien. Acá tenemos un corte, ¿sí?, de la médula espinal. Acá lo que nosotros estamos viendo, esto sería la médula espinal, esta parte central de la imagen. Y vamos a tener distintas partes. Vamos a tener una sustancia blanca, que sería toda la parte de la periferia. Y esto, lo que va a tener las sustancias blancas van a ser los tractos o bases de axones ascendentes y descendentes mielínicos que corren longitudinalmente. ¿Sí? Los haces o tractos, recuerden que eran los axones o el conjunto de axones en el sistema nervioso central, que en el periférico los llamábamos nervios. Entonces, todo eso va a formar la sustancia blanca. Y la sustancia gris, que es esta parte de mariposa que encontramos en el centro, van a ser las interneuronas, cuerpos celulares y las dendritas de las neuronas motoras y células de la glía. ¿Sí? Entonces, estos van a ser axones y van a estar cubiertos de mielina, por eso están blancos, y los del gris van a ser interneuronas completas
o los cuerpos celulares, y eso es, o las dendritas, y eso es lo que va a generar que sean de otra textura y de otro color. Además, también vamos a encontrar neuronas motoras y células de la glía. ¿Qué más sería de esto? Esta imagen está en el cuadernillo. Sí, ustedes lo tienen en... Un segundo. Médula espinal. No, en el cuadernillo no está. Están los apuntes de esta imagen. Estaría en la página 3 de... sí, de las dos carreras estaría en la página 3. Gracias. ¿Sí? En el cuadernillo hay como una imagen general. Este segmento está en los apuntes. Acá nos está indicando que esta parte es la raíz ventral. Entonces, como estamos hablando de la especie humana, en esta parte, si nos vamos para acá adelante, estaría las vísceras, el corazón, los pulmones. Esta sería el frente. La parte de hacia abajo sería el frente de la persona y la raíz dorsal sería esta parte de atrás. Para que tengamos en cuenta esta diferencia de estas astas. Esta parte que es más finita se encuentra en la parte dorsal y esta parte que son más grandes o más anchas se encuentra en la parte ventral de nuestra membrana, perdón, de nuestra médula. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Necesitan que vuelva a explicar algo? Por mí no. Seguimos entonces. Eso sería puntualmente lo de las médula espinal. Ahora nos vamos a concentrar en el encéfalo. Para ubicarnos nuevamente, ¿sí? Vamos ahora a ver esta parte. Encéfalo y las tres partes. Acá tenemos, nosotros vimos estas tres partes, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Estas son se denominan vesículas seminales primitivas, van a ser lo primero que se forma o lo que se va a formar inicialmente durante la gestación. Después va a ir como madurándose y va a ir cambiando o podemos encontrar distintas partes. El prosencéfalo se va a dividir o al madurarse va a estar compuesto por el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo, ¿sí? Vamos a ver estas dos columnas. Mesencéfalo solo por el mesencéfalo y el romboencéfalo está formado por el metencéfalo y mielencéfalo. Para que nos ubiquemos. Esto sería una parte superior si yo estuviera mirando el encéfalo desde acá arriba. Entonces, acá tengo los lóbulos olfatorios, la punta, ¿sí? Lóbulos olfatorios. Y esta parte de atrás es la médula espinal. Esta sería la parte dorsal de nuestro cuerpo. Entonces, la primera parte o el primer segmento corresponde al prosencéfalo, que es la parte acá superior. Para ayudarnos con la memoria, pro vendría de primero, de principio. Entonces, esta primera parte. Después tenemos el mesencéfalo, que va a ser la parte del medio, para que ustedes se vayan ubicando. Acá tenemos los lóbulos ópticos. Y al final tenemos vamos a tener el rombencéfalo. Y a su vez, cada uno va a estar subdividido. El prosencéfalo va a estar dividido por el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo va a estar solamente formado por el mesencéfalo. Y el robencéfalo va a estar formado por el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿sí? Mielencéfalo. ¿Cómo se lo pueden memorizar? ¿Sí? En los apuntes ustedes tienen una ayuda a memoria o una técnica memoria, donde dice, la técnica memoria es T
di masa, masa vendría de mesen, mete miel. ¿Sí? Entonces, te di masa, mete miel. Esa sería la idea o la ayuda para ustedes poder aprendérselo y saber cuál es la posición. Siempre y cuando pensando desde la parte ventral hacia la parte dorsal. ¿Sí? Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. ¿Se entendió la regla memotécnica? Más o menos. Más o menos. Bien. Volvemos entonces. La regla memotécnica es generalmente cuando nos dan algo o algunas palabras o sílabas que nos permitan ayudar a recordar el orden de algo. Entonces, la regla memotécnica dice, te di masa, mete miel. Entonces, el T lo tenemos acá, del telencéfalo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Ahora entendí, no, pensé que era como por jerarquía, digamos, que lo iba dividiendo. No, lo vamos dividiendo por orden, por cómo va apareciendo. T primero, di en segundo lugar. Este cambia porque desde mese pasa a masa, pero es lo único, y después mete miel. ¿Sí? Entonces ahí estaríamos para acordarnos el orden, por si nos preguntan, siempre pensando que es de forma ventral hacia la parte dorsal. Porque por las dudas que en una pregunta quizás se los cambian o le preguntan desde lo dorsal al ventral. Bien. Entonces, y en el adulto estas estructuras van a ya madurar y van a formar parte. El telencéfalo va a ser parte de la corteza cerebral y los núcleos de la base. Todo esto lo vamos viendo parte por parte, pero es para tener como una síntesis y después vemos el detalle de cada uno. El diencéfalo va a ser el tálamo, hipotálamo y la glándula pineal. El mesencéfalo va a ser los pedúnculos cerebrales y los tubérculos cuadrigénimos. Metencéfalo va a ser la protuberancia y el cerebelo, y el mielencéfalo va a ser parte del bulbo raquídeo. Ahora vamos a ver cada una de estas partes, y estas son las cavidades en las que se va a encontrar cada uno. ¿Esto se entendió? ¿Todas las partes? Sí. ¿Cómo lo vamos dividiendo? Bien. Acá tenemos también el tálamo, ¿sí? Que lo veíamos que era parte del diencéfalo, y el bulbo raquídeo. Bien. Esta imagen sería esta imagen. Esta la tenemos como de forma horizontal, pero nuestro cuerpo no está horizontal, sino que está como un poco doblada. Y esta sería la posición que tendría el encéfalo. Lo que acabamos de ver recién por partes sería toda esta parte. Y ahora nos vamos a concentrar en esta segunda parte. Vamos a ver el mesencéfalo y el romboencéfalo. Entonces vamos a ver toda esta parte posterior. Nos vamos a concentrar en eso. Entonces, esta parte posterior va a estar formada, ¿sí? Recuerden que va a estar dobladita, va a estar formada por toda esta estructura, parte del tallo cerebral y el tálamo. Acá vamos a tener el cerebro medio, ¿sí? Que se encuentran por debajo del tálamo. Este cerebro medio lo podemos también conocer, o van a estar presentes los péndulos cerebrales, y va a formar parte del mesencéfalo. Va a contener, estas son las distintas estructuras que va a contener, ¿sí? Solamente acá estamos viendo la estructura y una función breve. Va a contener tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores, y van a estar relacionados por los reflejos visuales y auditivos respectivamente. Por ejemplo, estoy sentada esperando el micro y me tocan una bocina. Entonces, ahí voy a tener un reflejo auditivo, ¿sí? Me voy a asustar, voy a generar alguna acción.
sería eso uno de los ejemplos que está regulado por esta parte. Y también tenemos dentro de los pedúnculos cerebrales, vamos a tener el núcleo rojo. Y eso van a estar relacionados con movimientos anormales. Es decir, cuando no estamos controlando parte de nuestro cuerpo, generalmente esa es la parte de nuestro cuerpo que hace que se produzcan los movimientos anormales, que no son típicos. Eso solamente es el mesencéfalo. Después acá tenemos estas dos partes, que una es el metencéfalo y el mielencéfalo. Estas dos partes van a ser parte del rombencéfalo, que sería la tercera parte que vimos en la imagen. Entonces, tenemos la protuberancia anular, que va a estar dentro del puente de Barolio y va a derivar del metencéfalo. Va a tener tractos ascendentes y descendentes que conectan el cerebro con la médula y el cerebelo. ¿Sí? Tractos, secciones donde la información va hacia el cerebro y el cerebelo, y otros tractos o secciones donde la información va del cerebro o el cerebelo a la médula. ¿Sí? Vamos a tener como dos carriles. Y después tenemos el bulbo raquídeo, que va a ser esta parte inferior, y va a derivar del mielencéfalo y contiene centros vitales de respiración y circulación. Entonces, en esa parte se va a controlar involuntariamente la respiración y la circulación. Va a controlar también los reflejos de deglución, es decir, cuando yo trago, estornudo y vómito. Y ahí se va a producir también un entrecruzamiento de las vías, porque va a ir información en distintos sentidos. Y esas estructuras, ¿sí? Estas 4 estructuras en general, van a formar lo que se denomina tallo cerebral. ¿Sí? Desde el cerebelo medio hasta la médula espinal, vamos a denominar tallo cerebral. ¿Sí? Incluyendo el bulbo raquídeo, puentes de Barolio y el cerebelo medio. Cerebro medio. ¿Dudas? No. ¿Sí? Bien, entonces, este es cuando estamos en gestación, después van madurando y generando las otras estructuras. Ahora nos vamos a centrar en el tallo cerebral. Las funciones del tronco o tallo cerebral van a ser, va a controlar las actividades automáticas que permiten la supervivencia, como dijimos, la respiración, la circulación, y al igual que la médula espinal, contiene núcleos de neuronas involucrados en ciertos reflejos, como por ejemplo la tos, el vómito o los reflejos oculares. Es decir, cuando algo me entra o cuando creo que me van a pegar, cierro los ojos, eso va a estar relacionado con esta parte del tronco. Y como son reflejos, no llega hasta el cerebro a procesarse y volver la respuesta, sino que directamente el tallo cerebral tiene la capacidad para dar respuestas a esas acciones rápidas. Los centros nerviosos del bulbo controlan el latido cardíaco, la presión arterial, la respiración, por lo cual si recibimos un golpe brusco en la base del cráneo, puede ser fatal, porque al dañarnos esa parte, el corazón ya no nos late, la presión arterial no está controlada y tampoco podemos controlar la respiración. Por eso es como una parte muy frágil de nuestro cuerpo. Las estructuras del tronco tienen un papel central en la conciencia, la atención y la vigilia del sueño. ¿Sí? Vigilia del sueño es en el momento que estoy durmiendo, digamos que mi cerebro se vaya como adormeciendo para poder dormirme, o que se active en los momentos donde no estoy durmiendo. Se forman 10 en esa parte, 10 de los 12 nervios craneales, y es atravesado en ambas direcciones por las fibras nerviosas sensitivas y motoras que pasan entre la médula espinal y los centros superiores del encéfalo. Es decir, las sensitivas van a llevar información del medio externo o interno y las motoras van a volver con la información y la acción a hacer. Muchos de estos tractos, sí, que era la unión de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central,
de fibras se van a cruzar con el tronco cerebral, las fibras sensitivas pasan desde el lado derecho hacia el hemisferio cerebral izquierdo, y a su vez desde el hemisferio inervan los músculos del lado derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que le pasa a mi mano o los movimientos de mi mano están controlados por el hemisferio cerebral izquierdo, ¿sí? Mi mano derecha por el hemisferio cerebral izquierdo. Entonces el izquierdo va a mandar información a mi mano derecha que se cierre. Y la parte izquierda va a mandar a mi mano, perdón, la parte derecha va... No, me mareé con las partes, perdón. La parte derecha de mi cerebro va a llevarle información a la mano izquierda para que se abra. Y la parte izquierda de mi cerebro va a llevar la información a mi mano derecha para que se abra. ¿Sí? Están como cruzados las respuestas. ¿Se entendió? Porque me mareé con el lado derecho e izquierdo. Sí, profe. Sí, eso ¿Sí? había visto que había como que trabajar más el lado de la mano que no escribís para Exacto. trabajar los dos lados del cerebro. Perfecto, ¿sí? Porque el cerebro trabaja de forma cruzada. Por eso, estas acciones como reflejos oculares, vómitos y tos, los reflejos no están procesados por el cerebro, porque el cerebro se tarda milésimas de segundo, micromilésimas de segundo, en generar una respuesta, pero esas milésimas de segundo puede generar un daño en la persona. ¿Sí? Otro arco reflejo que no está procesado por el cerebro es, por ejemplo, cuando nos quemamos. ¿Sí? Entonces nosotros cuando ponemos la mano arriba del fuego, que no nos dimos cuenta, inmediatamente sacamos la mano cuando apenas sentimos el calor. Si yo esperaría que esa señal llegara al cerebro y el cerebro respondiera, serían unos segundos más y esos segundos extras podría generarme un gran daño. ¿Sí? Por eso, porque tiene que viajar mucho, porque no solamente es llegar al cerebro, sino es cruzar el cerebro y viceversa. Y la señal tiene que cruzar y llegar. ¿Seguimos entonces? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, vimos. Hemos visto esta parte inferior del encéfalo, hemos visto el mesencéfalo y el romboencéfalo. ¿Sí? Todo esto que dijimos que esta parte era el tronco cerebral y el cerebro. Y ahora vamos a ver lo que es el cerebelo. Nos queda esto por ver. Ya vimos tronco cerebral, vamos a ver el cerebelo. El cerebelo sería parte del romboencéfalo. Bien, vamos. Acá estamos. Entonces, el cerebelo es esta estructura que sobresale o vemos que se encuentra por debajo del cerebro. Esta pequeña parte es lo que llamamos cerebelo. Entonces, la función de esto va a ser que coordina el movimiento voluntario de los músculos. Va como a regular o a coordinar cuál se mueve primero, cuál se mueve después. Regula el tono muscular. Dependiendo de los músculos de cada uno, va a ir regulando si tenemos mayor fuerza o menos fuerza en tal o cual músculo. Va a realizar... ¿Está cubierto por el cráneo también o no? Sí. Parte todavía lo sigue cubriendo. ¿Seguimos? Seguimos. Bien. Otra cosa puntual también es que realiza ajustes finos del equilibrio, ¿sí? Y del movimiento del cuerpo. Como está encargado del movimiento voluntario, por ejemplo, enhebrar una aguja, ¿sí? La enhebración de la aguja es gracias al cerebelo. Cuando empezamos a tener daños en el cerebelo, ocurre eso cuando esos movimientos, las personas que a veces quieren hacer movimientos finos o quieren hacer algo y como que pasan de largo o no pueden hacer cosas con mucho detalle, es cuando empezamos a tener alguna alteración en el cerebelo. Entonces, la parte fina está hecha por el cerebelo y recibe la información visual, auditiva, de las articulaciones, de los músculos, y con toda esa información genera una coordinación motora. ¿Sí? Porque quizás nosotros pensamos que enhebrar una aguja nos parece algo básico, pero en realidad tenemos que coordinar muchas cosas. Primero, que una mano tenga la aguja
lo más derecha posible y quieta, que no se nos empiece a temblar, que el hilo con la otra mano vaya suavecito y también necesito toda la información visual posible, porque como la abertura de la aguja es tan pequeña, necesito que sea casi perfecto la sincronicidad del hilo con la aguja y eso se debe a movimientos puntuales y específicos del cuerpo que se logran gracias al cerebelo. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe. ¿Sí? Y acuérdense que también es toda la parte voluntaria de los músculos. Bien, entonces, para ubicarnos, ¿dónde estamos parados? Encéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo, tallo cerebral ya lo vimos, el cerebelo lo acabamos de ver, y lo que nos queda ahora entonces el prosoencéfalo, que va a estar formado por el diencéfalo y el telencéfalo. Y el diencéfalo va a formar el tálamo y el hipotálamo, y el telencéfalo va a formar el cerebro. Bien, acá estaría el tálamo, ¿sí? Que va a ser parte del prosencéfalo. Entonces, el prosencéfalo va a tener estas dos grandes partes, el diencéfalo y el telencéfalo, que va a ser toda esta parte, todo lo que tenemos acá en la imagen. Acá está el hipotálamo, acá está el tálamo, y esta parte inferior es lo que vimos recién como tallo cerebral, las estructuras que vimos recién. Entonces, el hipotálamo, que lo vamos a tener en esta parte de acá, hipófisis, tálamo, sí. El hipotálamo, que va a ser esta parte de acá, va a tener la función de la regulación homeostática, es decir, nuestro termostato, que va a permitir que si hace frío, intentar elevar nuestra temperatura, o si hace calor, disminuir. También va a estar encargado del comportamiento instintivo, ¿está bien? Como el sexo, la sed, el placer, el hambre. Después también va a estar influenciado por la motivación. Cuando nosotros nos motivan a algo, va a ser el hipotálamo el encargado de todo. Va a ser la expresión de estados emocionales, lo que nos va a permitir expresar nuestras emociones. También permite la integración del sistema nervioso y endocrino, porque el hipotálamo va a tener funciones dentro del sistema nervioso y dentro del sistema endocrino. Es una glándula que va a generar hormonas en el sistema endocrino. Entonces, la unión de esos dos va a ser el hipotálamo. Y a su vez va a regular el ritmo cardíaco, ¿sí? El hipotálamo va a hacer que, por ejemplo, dependiendo de nuestras emociones, si estamos muy ansiosos o emocionados de algo, que la respiración va a empezar a aumentar o va a disminuir, o los latidos cardíacos va a aumentar o va a disminuir. Sería una de las partes más importantes del prosoencéfalo. Después tenemos la glándula pineal o epífisis. Esta va a estar en la parte dorsal, ¿sí? En la parte posterior del tálamo, y va a producir la hormona melatonina, que recibe información del núcleo supraquiasmático, y la función que va a tener, que va a estar acá, supraquiasmático, la función que va a tener es parte del reloj biológico de la persona, ¿sí? Va a ser que cuando se vea de noche le dé sueño, cuando esté de día se active, las distintas acciones a lo largo de la vida, como va a ir como madurando según lo que vamos necesitando, porque no es lo mismo las necesidades de crecimiento, por ejemplo, de nutrientes, cuando somos niños que ya cuando somos adultos. Entonces, todo eso va a estar regulado por esa glándula pineal. Y el tálamo, que es esta parte acá central, va a tener como función, es el centro de comunicación entre el tronco y los centros superiores del cerebro, y va a clasificar y procesar la información sensorial, ¿sí? Entonces, de todos nuestros sentidos, el tacto, la vista, el gusto, lo va a procesar el tálamo, excepto la parte olfatoria,
que no tiene la capacidad para procesarlo. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Bien. Dentro del prosencéfalo, dijimos que teníamos el diencéfalo y el telencéfalo. Dentro del telencéfalo vamos a tener la corteza cerebral y los núcleos. ¿Sí? Corteza cerebral va a ser la parte más externa del cerebro, por eso es corteza, porque cubre. Después tenemos los hemisferios cerebral o el hemisferio cerebral, va a ser esta parte de acá central, y vamos a tener distintos tipos de núcleos que en conjunto se denominan núcleos de base. Entonces tenemos el núcleo caudado, putamen, la putamen, el globo pálido y el núcleo caudado. Todos esos van a tener funciones y van a ser cúmulos de sustancia gris en forma de núcleos que se encuentran en el interior de la sustancia blanca. Recordemos que los cuerpos de sustancias grises eran aquellos que contenían los núcleos o los cuerpos celulares o las interneuronas. Todo eso va a tener los cuerpos celulares y va a estar rodeado de sustancia blanca. Y la función principal de esta parte del cerebro, que sería la corteza cerebral y los núcleos, va a ser el planeamiento y la programación de movimientos. Es decir, yo estoy sentada y me tengo que parar a atender la puerta. Entonces yo voy a planificar, pararme, dar 2, 3 pasos, desplazarme hacia la derecha, desplazarme hacia la izquierda, ¿sí? Todo esto pasa en milisegundos. Nosotros no lo analizamos, no pensamos, no, ahora me tengo que parar, ahora tengo que caminar. Eso nosotros no lo vamos procesando, pero justamente lo va procesando toda esta parte de nuestro cerebro. ¿Dudas con esta parte? No, profe. No. Bien. Y por último, o por lo menos lo que vamos a alcanzar a ver hoy, es el cerebro. ¿Sí? Nosotros ahora vamos a ver solamente un pantallazo muy general del cerebro. Ya después vamos a ingresar un poco más en el cerebro, vamos a ingresar en las cortezas frontales, en la parte de la conexión de los dos hemisferios. Y si ustedes ven acá, el cerebro no están separados totalmente, no es un corte de dos cosas que yo junté, sino que están juntos, sino que es solamente como un surco, pero abajo están conectados. Y esa conexión es lo que permite que se transmitan información del lado derecho al lado izquierdo y del izquierdo al derecho. Entonces acá sería un corte donde en esta parte podemos ver el cerebelo. Todo esto va a ser el cerebro. Acá encontramos el tálamo. Acá en la parte anterior va a estar el hipotálamo. Y toda esta parte va a ser el tallo raquídeo que vimos al principio. Entonces, va a ocupar el 80% del encéfalo, del 100% del encéfalo, el 80% va a estar ocupado del cerebro. Va a tener hemisferios cerebrales y a su vez van a estar conectados por el cuerpo calloso, ¿sí? Que es esta partecita como más blanca. Esa parte callosa es lo que va a permitir que estén conectados los dos hemisferios y esos dos hemisferios pueden intercambiar información. Cada hemisferio cerebral va a controlar funciones somáticas, sensoriales y motoras de forma cruzada. ¿Sí? Como dijimos recién, mi parte izquierda va a controlar mi mano derecha y mi parte derecha va a controlar mi mano izquierda. Consultas, dudas, lo que haya quedado. Por ahora no, profe. Por ahora no. Bien. Entonces, hasta acá